Desde San José, Costa Rica, Huellas. Huellas es un espacio para la difusión y el análisis de los estudios sociales y la educación cívica. A las 5:20 de la mañana del 1 de julio de 1981, el cabo José Manuel Bolaños Quesada, un muchacho de 23 años, se acercó a la celda de seguridad de la primera comisaría donde se encontraba recluida Viviana Gallardo Camacho, junto con otras dos mujeres, todas acusadas de terrorismo. La celda donde estaban era pequeña y fría. El centinela había cambiado de guardia a las 4:30 de la madrugada y su sustituto había pedido a Bolaños que lo relevara mientras hacía una diligencia. Era la hora del desayuno y Gallardo y sus compañeras recibían una ración de pan y café. Al retirarse la mujer policía que servía el café, Bolaños le preguntó si aquella muchacha era Viviana Gallardo. Al responderle que sí, Bolaños se la empujó hacia un lado, asomó su ametralladora M76 por las rejas, abrió fuego en contra de Gallardo y la acribilló. Al rebotar, algunas balas hirieron a las otras dos muchachas amigas de Gallardo que gritaban, y el cimbronazo de los proyectiles y quejidos inundó la primera comisaría. Impávido, Bolaños bajó el arma, dio media vuelta, atravesó el edificio y salió al patio. Allí le dio la ametralladora a un compañero, dijo que lo hecho estaba, y se entregó. Escuchábamos parte de la introducción del avance de investigación titulado El crimen de Viviana Gallardo, escrito por el doctor David Díaz Arias, director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica. Bienvenidas, bienvenidos al último programa de la cuarta temporada de Huellas. Les queremos agradecer por acompañarnos, por tener la gentileza de apoyarnos en estos 4 años en los que hemos intentado humildemente colaborar con el proceso de debate y difusión acerca de los estudios sociales en Costa Rica y fuera de Costa Rica. Somos plenamente conscientes de nuestras limitaciones, es un proyecto autogestionado, prácticamente unipersonal, en donde recibimos colaboraciones de algunos compañeros, pero que prácticamente pues se hace de forma empírica, sin ningún tipo de conocimiento técnico acerca de cómo realizar estos procesos radiofónicos o cosas por el estilo, pero con toda la buena intención de colaborar con este debate que consideramos necesario acerca de temas que son interesantes para nosotros como profesores, como profesoras de estudios sociales y desde luego también para nuestros estudiantes. En este último programa queremos analizar no solamente el crimen de Viviana Gallardo como un hecho nefasto en la historia reciente de Costa Rica, sino también la metodología que emplea en este caso el autor, el doctor David Díaz Arias, utilizando las memorias, o sea, esas construcciones, esas narrativas, esos discursos subjetivos que en determinado momento y en determinada época construyen o reconstruyen, en este caso de forma muy subjetiva, reitero, los acontecimientos, los hechos, personajes, y que nos pueden servir de forma pedagógica para comprender el contexto político, el contexto ideológico, cultural, económico incluso, que se vivía en el caso de este programa en la Costa Rica de finales de la década de los 70s e inicios de 1980, en este caso pues lo que ocurre en la mitad del año 1981 en un contexto internacional de Guerra Fría y de una segunda oleada de revoluciones de tipo socialista en América Latina. También vamos a tener en nuestra sección acordes al grupo Tres Cachimbas, un grupo de la zona de Los Santos en Costa Rica, de San Marcos de Tarrazú,
que nos presenta un tema musical muy interesante de su disco Leyendas de la Zona de los Santos. Queremos agradecerles profundamente la gentileza que han tenido a lo largo de estos 4 años por acompañarnos, por apoyarnos, pese a las limitaciones que anteriormente señalábamos. Para nosotros es muy importante contar con su apoyo y sobre todo la realimentación, su sugerencia, las críticas, las cosas que les gustan, que no les gustan, pues es muy importante y siempre intentamos tomarlas en cuenta. Sin más preámbulo, vamos a escuchar esta entrevista al doctor Díaz Arias y nosotros, como siempre, los invitamos a seguir dejando huellas, los estudios sociales con pensamiento crítico. Comenzamos. Huellas es un espacio autónomo e independiente que mediante la tecnología del podcast promueve la difusión científica y el debate académico. En este sentido, no responde a ningún interés de ninguna empresa, institución o colectivo, sea este público o privado. Los productores no se responsabilizan ni comparten necesariamente los criterios y opiniones emitidos por sus invitados. Te invitamos a ser parte de la 4ª temporada de Huellas. Escríbenos y sugiérenos tus temas de interés. Síguenos en Facebook como Huellas 2.0. Desde San José, Costa Rica, esto es Huellas. Bienvenidos a Huellas. Como lo anunciamos al inicio del programa, nos encontramos en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, en la Universidad de Costa Rica, en el edificio de Ciencias Sociales, y vamos a conversar acerca de la reciente publicación de un avance de investigación elaborado por el doctor David Díaz, con quien nos encontramos el día de hoy. Doctor Díaz, muchas gracias por atendernos en Huellas. Muchas gracias a ustedes por la invitación para hablar de este avance de investigación. Para comenzar, doctor, de la parte de la subjetividad, ¿qué lo motiva a usted, qué lo lleva a usted a investigar acerca de un personaje de nuestra historia reciente, de nuestra historia contemporánea, que ha generado tantas narrativas, tanta polémica y que no deja indiferente, creo que a la gente que nos gusta pues la historia y la historia de Costa Rica, pues que no deja indiferente a nadie? Sobre la década de 1980 había estado investigando desde hace unos 7 u 8 años. Inicialmente había trabajado acerca de los discursos sobre la paz y las movilizaciones por la paz vinculadas con Esquipulas II. Y luego traté de analizar, acercarme a varios eventos culturales de la década de 1980. Por un lado, explorando la infancia de la década de 1980, los discursos sobre la infancia, los productos culturales que generó la infancia y las políticas hacia la infancia de parte del Estado costarricense. Luego de eso, trabajé la juventud entre 1978 y 1990 y lo que más me interesó trabajar en ese momento fueron las políticas conservadoras hacia la juventud, los intentos por desvincular la juventud de la revolución social, que había sido uno de los motivos que dio origen al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, que sin embargo había naufragado en ese objetivo en la década de 1970, cuando los jóvenes se politizaron después de las luchas contra Alcoa. Entonces traté de explorar más bien las vías por las cuales el Estado y muchas de las organizaciones juveniles vinculadas de alguna manera con el Ministerio de Cultura desarrollaron estrategias para orientar a los jóvenes por cauces más bien conservadores y alejarlos de los intentos de revolución social. En esa vía pues abordé diferentes estrategias y al terminar quedó, digamos, un cuadro más o menos elaborado de la forma en que efectivamente el Estado había tenido un gran éxito al construir en medio de esa crisis económica tan importante entre el 80 y el 82 una juventud que ya no remaba en la línea de la revolución, sino a contracorriente. En ese contexto, un colega me sugirió que realmente esto de la juventud era muy importante, pero que para completar ese cuadro había que estudiar uno de los eventos más
si se quiere, difíciles de la historia contemporánea de Costa Rica. Y él me sugirió explorar el crimen de Viviana Gallardo, que era un evento al que en alguna medida en esta Facultad de Ciencias Sociales se le tenía un cierto distanciamiento por los vínculos tan fuertes que existió entre Viviana, el grupo al que ella pertenecía, y esta facultad. Entonces, por una buena cantidad de tiempo no se escribió sobre ella, a pesar de que sí hubo activismo universitario sobre ella y el grupo que se llamó La Familia. Muy bien, para iniciar esta ubicación temporal en los acontecimientos que dieron con el asesinato de Viviana Gallardo, me gustaría, doctor, que nos hablara acerca del contexto costarricense, el contexto centroamericano y, por qué no, el contexto de Guerra Fría que en ese momento pues se vivía y que enmarca los acontecimientos y las narrativas, los discursos que asumieron muchos de los protagonistas o de los interlocutores más importantes que en ese momento trataron o construyeron más bien el tema alrededor de Viviana Gallardo. Una cosa muy importante allí que hay que anotar es que estamos frente al segundo contexto de revolución social latinoamericana. El primero había comenzado con la Revolución Cubana en 1959 y el efecto que la Revolución Cubana había tenido sobre algunos países latinoamericanos, sobre Bolivia, sobre Guatemala en alguna medida, sobre Uruguay en alguna medida también, sobre la Argentina. Este segundo contexto está marcado en primera instancia por la explosión y triunfo de la revolución sandinista, que es una revolución que ocurre a la par de Costa Rica y a unos kilómetros de Washington. Y es una revolución que ocurre en un contexto de una cercanía diplomática entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Un intento de frenar la carrera armamentística entre las dos potencias y un intento de llegar a algunos planos de trabajo colaborativo entre una y la otra. 1979. También en un contexto en que el gobierno de los Estados Unidos de Jimmy Carter es un gobierno más o menos liberal progresista que trata de utilizar como su bandera la lucha por la paz. Y esto le va a cobrar el electorado estadounidense a Jimmy Carter en las elecciones de 1980-81, cuando fue más o menos retratado como un presidente flojo que había permitido que la guerra fría que había estado ganando Estados Unidos comenzara a perderla, y que uno de esos indicadores era la revolución sandinista. La revolución sandinista fue motivo de discurso político en los Estados Unidos durante toda la actividad electoral del 80, y por supuesto llevó en buena medida el triunfo de Ronald Reagan, que fue un triunfo aplastante sobre los demócratas. Desde que entró en enero del 81, Ronald Reagan había dicho que uno de esos puntos principales de su agenda internacional era recolocar a los Estados Unidos en la Guerra Fría y hacerle la guerra directa a todos los proyectos de revolución social que existieran en lugares que afectaran la soberanía de los Estados Unidos. Eso para Ronald Reagan significaba todo el globo. Y era así desde la doctrina Truman, desde la década del 40. Entonces comenzó un proceso de contrarrevolución que fue financiado por los Estados Unidos, que fundó la ARDE en Nicaragua, y luego después de eso el financiamiento directo a los grupos contrarrevolucionarios que se encontraban en la frontera norte de Costa Rica y en la frontera sur de Honduras, y que algunos pues habían penetrado el Caribe nicaragüense. Hay también un contexto de revolución social en otras partes de América Latina. Guatemala
es uno de los más importantes, y también El Salvador, que han entrado en otro círculo de revolución social desde el 1979-80, y que tienen una propuesta de guerrilla que intenta echar abajo al Estado que gobierna esos países. En el Suramérica, en cambio, los procesos revolucionarios que se habían desarrollado a inicios de los 70 habían sido aniquilados por las dictaduras, y lo que imperaba era un régimen dictatorial que frenaba el avance de estas otras iniciativas. Pero sí hay estudios que han mostrado que hay contactos, hay una red de conexión desde Suramérica hasta México, en la que Cuba juega un papel muy importante, de entrenamiento de jóvenes que querían llevar adelante la revolución social. Una característica muy importante de esos jóvenes es que la mayoría pertenecen a la clase media, no estamos hablando de jóvenes proletarios. Si dejas de lado la experiencia salvadoreña o nicaragüense, en la que jugó un papel muy importante jóvenes de barriadas pobres, estos otros jóvenes para Sudamérica, y también va a ser así para Costa Rica, son jóvenes de clase media. Con un nivel determinado de estudio, supongo, con un acceso a ciertas... Sí, todos ellos han completado su formación secundaria y tienen avanzada su formación universitaria. Y Costa Rica está inmersa desde 1980 en una tremenda crisis económica, la más importante que vivió durante el siglo XX, cuyos efectos todavía hoy estamos padeciendo. Ok, situémonos en los hechos. El 12 de junio de 1981 se produce el arresto, se produce la situación. ¿Usted podría comentarnos, si en la introducción del avance de investigación usted hace una introducción muy descriptiva de lo que ocurre? Podríamos hablar propiamente de los acontecimientos que dieron al arresto y posteriormente al asesinato de Viviana Gallardo. Mucha gente lo conoce, esta historia. Yo creo que en el contexto que nosotros trabajamos y estudiamos, pues es harto conocido, pero también habrá muchas personas, muchos estudiantes, incluso de secundaria, que nos honran con escuchar este programa, que les interesará conocer algo que generalmente no es tan difundido, y que a nivel de los medios de comunicación prácticamente pues se evoca de cierta forma y cada cierto tiempo, como bien lo señalaba usted. 12 de junio de 1981, ¿qué ocurre? Bueno, la noche de ese día, una patrulla que circulaba hacia el norte de la capital, específicamente, que andaba rondando cerca de la Clínica Católica en Guadalupe, divisó a algunos jóvenes en un carro amarillo, y determinaron que eran sospechosos, que tenían un comportamiento sospechoso. Entonces estos guardias se acercaron a hablar con los jóvenes. No está muy claro, por lo menos de la reconstrucción que se hace de la prensa, qué exactamente pasa en ese momento. Y yo preferí no especular, porque si se mira lo que dice la prensa, hay narraciones muy diferentes de cómo se encararon los policías y los jóvenes, quiénes formaban parte de los jóvenes y quiénes de los policías. Luego el organismo de investigación judicial luego hizo una reconstrucción de lo que pasó allí, y con base en esa reconstrucción se han desarrollado las diferentes narrativas que hay sobre esa noche. Pero realmente yo quedé con dudas de todo ese material, de qué era lo que había pasado, especialmente porque luego las acusaciones que se le hacen a Viviana de participar en los tiroteos fueron desmentidas por las pruebas que se le hicieron a ella, en donde se dejó claro que ella no había disparado ningún arma esa noche. Usted hablaba en esos seminarios de historia que
realmente el trabajo del historiador, como lo decía Hobsbawm, no es especular acerca de estas teorías de la conspiración, pero si realmente hay un momento álgido, un momento clave que para mucha gente, y aquí entro en la parte de las teorías de las conspiraciones, que no nos interesa ahorita a nosotros, pero que realmente lo que ocurrió ahí puede ser la clave o es la clave a partir de esas diferentes reconstrucciones o de esas diferentes narrativas que se han hecho. La policía llega, divisa a unos jóvenes en un carro amarillo y a partir de ahí, de reconocer un comportamiento sospechoso, y aquí estoy haciendo las comillas, sospechoso, se inicia un tiroteo. Generalmente la policía no va ante unos jóvenes que están en un comportamiento sospechoso en cualquier parte y empieza un tiroteo. Realmente la Costa Rica de inicios de los 80 y creo que incluso la actual no está tan habituada a esa situación. Yo creo que por ahí pues es algo que quedará hasta que se logre determinar con claridad a partir de lo que, paralelo a los informes que se hicieron en ese momento, pero se produce un tiroteo, hay muertos, y de ahí ¿qué ocurre? ¿Qué sigue ocurriendo en ese momento? Bueno, uno de los jóvenes, que es el líder, digamos, de esa célula de jóvenes, de 4 jóvenes, es herido gravemente. Parece que la joven Viviana Gallardo toma el volante del carro y arranca y se dan a la huida. La policía los comienza a perseguir. En el camino ellos chocan con un carro. El dueño del carro se baja a tratar de increpar a los que lo han chocado, pero ellos huyen nuevamente de la escena y el dueño del carro para un taxi, se sube al taxi y los sigue. Toda esta persecución ocurre entre Guadalupe y La Uruca. Finalmente es en La Uruca en donde los jóvenes tienen que parar. Parece que eran 4, 2 de los que iban en el carro se pierden en la huida y solo quedan Viviana y su compañero, que vamos a llamar Carlos, que es el que está gravemente herido. El primero que encara a esta pareja es el taxista junto con el señor a quien le habían golpeado el carro. Ahí hay otro tiroteo del que sale gravemente herido el taxista, que moriría, y el dueño del carro chocado, que queda herido pero que luego sobrevive y también da su testimonio a la prensa. Él se encarga de construir una de las imágenes más tétricas de Viviana que aparecen en ese momento, y a partir de allí se construye y se enlaza con el discurso de la prensa sobre Viviana, que la muestra como una mujer sin piedad, preparada para matar y para enfrentar la policía. Pese a que el mismo IJ en la evidencia forense determinó que Viviana no disparó esa noche. Sí, ella se le hizo la prueba respectiva y se determinó que no tenía rastros de pólvora en sus manos. Ese es el momento en que ella es capturada por la policía. Su compañero es enviado al hospital y muere porque tenía una bala alojada en el cerebro. Y a partir de allí a Viviana la incomunican. La única que la puede visitar es su mamá. Y la prensa comienza a especular sobre lo que había pasado esa noche. Eso ocurre entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana. Muy bien. Una de las situaciones que más llaman la atención es precisamente el trato, la forma en que la policía, partimos de que siempre debe guardar el respeto a los derechos que le asisten a todas las personas, los derechos humanos y el debido proceso, como es lógico ante este tipo de situaciones. En la investigación usted habla de evidencias o testimonios de la mamá de Viviana, en donde dice que ella fue incomunicada, que fue interrogada por más de 14 horas e incluso que fue agredida física y sexualmente. Esta
Esto en los medios de comunicación del momento, lógicamente, el espacio que tuvo para este testimonio no alcanzó mayor repercusión. Así es, los medios se concentraron en reconstruir un perfil psicológico de esos jóvenes y trataron de conectarlos con la revolución nicaragüense y con la revolución guatemalteca y con la revolución cubana. Y luego trataron de crear una conexión entre esos jóvenes e intentos de revolución en Guanacaste, guiadas por campesinos. De manera que crearon la teoría de que esos jóvenes eran parte de un grupo subversivo internacional que había escogido a Costa Rica como un país para llevar adelante una nueva revolución social parecida a la nicaragüense. La denuncia de la mamá de Viviana se da en la prensa, es apenas un pequeño apartado entre el montón de noticias que se publicaron en ese momento. Y ella efectivamente denuncia que Viviana ha sido torturada, sometida a un interrogatorio por más de 13 horas continuas, que fue golpeada en el abdomen, también fue golpeada en sus pechos, y que la han sometido también a una tortura psicológica, tratando de conseguir de ella la información que realmente, muy probablemente ya ellos tenían. Lo único que necesitaban era un vínculo, una pista que les permitiera encontrar una de las casas células de este grupo para encontrar la evidencia que ya conectara a partir de listas a los involucrados. Pero es muy probable que el OIJ conociera de este grupo desde marzo de ese año. En un contexto como el que usted describió, en que la CIA, en que el gobierno de Estados Unidos, en que las políticas exteriores de la Casa Blanca pues evitaban o intentaban hacer un control exhaustivo de cualquier movilización que atentara contra esa hegemonía a partir de la experiencia que para ellos fue negativa en Nicaragua, uno pues dudaría que no tuvieran información certera acerca de lo que pasaba en los distintos países, y realmente pues llama la atención, y ahora más adelante vamos a hablar de ello, la incautación que hacen de documentos y toda la información, la oleada de arrestos que se producen posteriormente, y que esto viene a echar abajo una de las teorías que se construye también sobre el asesinato de Viviana, que es que los mismos miembros del grupo, la familia, como nombre que le adjudicaron a este grupo de jóvenes y de personas que arrestaron en su momento vinculados con los sucesos del 12 de junio de 1981, pues van a llevarse a cabo. El asesinato de Viviana Gallardo, ¿qué ocurrió el 1 de julio de 1981? Bueno, es importante decir que entre el 12 de junio y el 1 de julio se construyó un paisaje tétrico, especialmente en la capital, que vinculó cualquier tipo de actividad con sospechosos de terrorismo, que hubo persecuciones de la policía por diferentes partes, que incluso llegaron a matar a un ciudadano que venía de su trabajo, simplemente porque lo confundieron con un terrorista. Un agente del OIJ lo fulmina bajándose del carro. Ese tipo de ambiente que una periodista llamó histerismo, en el que se veían terroristas por todas partes, alimentó la visión que la prensa construyó sobre este grupo y sobre Viviana particularmente, hasta un punto en que la imagen que de ella se produjo, totalmente distorsionada de lo que fue la que tuvo mayor eco incluso hasta hoy en los medios de comunicación. Entonces Viviana era vista como la cabecilla de un grupo violento de jóvenes terroristas que querían hacer una revolución comunista en Costa Rica. Esa jovencita de apenas 18 años, que se había graduado de uno de los colegios más importantes de este país, que era una joven con una gran inteligencia, motivada por intereses sociales, que no había encontrado respuestas a sus preguntas más importantes ni en los textos que leían ni en sus profesores de secundaria o universidad,
pues efectivamente se vinculó con este grupo. El papel que ella tenía dentro de ese grupo no era el que realmente el que le asignó la prensa. Brutal asesina, experta en armas y demás, como se ha querido dibujar. No tiene ningún vínculo con el perfil de ella, ni tampoco de la familia de la que salió y donde fue educada. El 1 de julio, entonces, ocurren cosas muy raras dentro de la primera comisaría de San José, donde fue trasladada Viviana la noche del día anterior. Viviana llega allí con 2 de sus compañeras que fueron atrapadas cuando llegó a una casa que ellos tenían en Moravia. Allí son capturadas estas otras 2 muchachas que fueron incomunicadas, también puestas en esta celda con Viviana en la madrugada del 1 de julio. Y pasaron cosas muy extrañas, por ejemplo que hubiera cambios de guardia continuos, algo que según la evidencia no ocurría casi nunca, que la persona que estaba a cargo de la guardia pidió que lo sustituyeran a las 4:30 de la mañana para hacer un mandado. A esa hora. Sí, y el que lo sustituyó era un policía que ni siquiera debía estar en guardia esa noche. El cabo José Manuel Bolaños, y lo sustituye, y a pesar de ser cabo se le da un arma de gran calibre para custodiar la celda en las que estaban Viviana y sus amigas. Entonces esa mañana, eso de las 5:30 de la mañana, las muchachas recibieron el desayuno, que era básicamente pan y café. Y cuando estaba desayunando, el Bolaños se acerca, le pregunta a la guardia custodio que quién es Viviana Gallardo, y cuando le identifica, la acribilla con esta ametralladora M70. Prácticamente su cuerpo quedó destruido por la descarga que le propinó Bolaños. También él hirió a sus compañeras, que luego tuvieron que ser llevadas al hospital. Una de ellas estaba embarazada además. Él la mata fríamente y como si nada le entrega su ametralladora a uno de sus colegas y se entrega. En los siguientes días, cuando fue interrogado, él dijo que él había actuado solo, enceguecido por el odio que tenía hacia Viviana, porque Viviana había matado, según él, a 2 de sus amigos la noche del 12 de junio. Y a partir de allí, esa es como la narrativa que se utilizará en todos los siguientes espacios en donde se hable del cabo Bolaños, especialmente en la sala de juicios, cuando se le procesa a inicios de 1982, en donde él sigue sosteniendo esa idea de que él actuó solo y por el odio hacia Viviana. No obstante, si se escuchan y se leen las declaraciones de la custodia, se entra en otro escenario. Y también nos crean otro escenario la entrevista primera que le dio Bolaños a unas periodistas del semanario Universidad. Y luego la que le da, esta que casi no se había citado en el pasado, le da al periodista Carlos Cortés en 1985, cuando está en una prisión en Pérez de León. Incluso el mismo día del juicio, la esposa de Bolaños hace declaraciones a la prensa en donde dice que fue amenazado, su familia, sus hijos, y que entonces a partir de aquí hay como el primer quiebre de ese discurso de que actúa de forma pues obnubilado por la venganza, por el odio, por sus amigos, y se empieza a establecer una teoría más de organización, de conspiración, en el sentido de que no actuó solo el cabo Bolaños a partir de aquí. Doctor, realmente llama la atención, y tal vez con esto hacemos la pausa para ir al espacio musical. Llama la atención el actuar del Estado, de la fuerza pública, en un contexto como el que hablábamos anteriormente, donde se construye casi una histeria colectiva en torno a ver terroristas hasta en cada esquina, proyectos de ley que hablaban de permitirle a los policías disparar ante cualquier sospecha, hacer allanamientos sin órdenes judiciales,
judiciales, en donde se habla de la posibilidad de que vistan de civiles y que, o sea, donde se busca que se eliminen una serie de garantías individuales, de debidos procesos en el actuar de la fuerza pública e incluso del mismo organismo de investigación judicial. Ante esta histeria que se construye, se colocan o se custodian a estas personas, a estas mujeres presas en un lugar accesible a mucha, o sea, no se toman los cuidados que desde hoy, desde el siglo XXI, pues siempre es muy fácil desde el presente juzgar al pasado, pero realmente llama la atención en un contexto en el que se vivía que no se tomaran esas precauciones, y es donde siempre se ha generado esa responsabilidad del Estado en garantizar la seguridad de las personas indistintamente del crimen. Viviana es arrestada y el cargo que se le imputa, corríjame, si mal no recuerdo, es el de asociación ilícita. Bueno, finalmente es el único cargo del que son culpados todos los miembros de este grupo que se llamó La Familia. Viviana ni siquiera tuvo un juicio como para que ella se pudiera defender de algo. Entonces realmente ella fue asesinada a mansalva sin siquiera tener la posibilidad de defensa. Entonces realmente ella en ese momento era una sospechosa, básicamente. Muy bien, vamos a ir a la sección acordes y regresamos para hablar un poco también de la metodología de las memorias que se construyen a partir del relato de los acontecimientos de junio-julio de 1981 y de cómo luego distintos interlocutores han tratado de este tema, la prensa, familiares de Viviana, incluso las cámaras de industrias, cómo se trató el tema a nivel de la sociedad costarricense. Vamos a acordes y regresamos. La historia, cultura y vida del ser humano no estarían completos sin la magia de la música. A continuación, la sección Acordes. Va, ¿usted sabe qué será esa vara que está despechando las matas de café, güey? Yo no sé nada más, pero dicen que un carajo ahí le salió un bicho raro. Ajá. Sí, pues es la vara, es porque ya está verde la funda, pero... ¿Y qué es la vara? Fincas cafetaleras de la Martina, se comenta y murmuraba donde Curina. Se notaba el paso de algo devastador, no tenía misericordia, grotesco y sin control. Es el oso caballo, el oso caballo, el oso caballo. Fue así que una vez un hombre de este lugar, sin pensárselo dos veces, se fue a averiguar. Te espero hasta la noche, metido entre el cafetal, entre matas destrozadas, no sabía que iba a enfrentar. Es el oso caballo, el oso caballo,
quedó espantado cuando vio aquel animal con cadenas en el cuello, su testa era infernal. Oh, es el oso caballo, el oso caballo, el oso caballo. Y cuando se pone verde el árbol de boro, la gente reza en sus casas, saben que llegó. Todo lo va a devorar con su apetito voraz. Es algo antinatural, esta bestia sin igual. Oh, es el oso caballo, el oso caballo, el oso caballo. Porque la historia del ser humano no estaría completa sin la magia de la música. Esto fue Acordes. Huellas, un espacio para la difusión y el análisis de los estudios sociales en Costa Rica, promueve el pensamiento crítico y la transformación social. Estás escuchando Huellas, con Jaime Ramos, los estudios sociales con pensamiento crítico. Regresamos, estamos en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central en la Universidad de Costa Rica, en el edificio de Ciencias Sociales, conversando con el doctor David Díaz Arias, director de este Centro de Investigaciones Históricas, con quien hablamos del avance de investigación acerca del crimen de Viviana Gallardo. Doctor, con respecto a la metodología, es interesante y yo creo que aquí tiene el interés, ¿por qué no decirlo?, pedagógico para los fines, para los intereses de los estudios sociales, cómo a partir de las narrativas, de las memorias de diferentes sujetos en un proceso histórico, se logran construir lo que luego será la forma en que esos sujetos son presentados ante una opinión pública. Usted habla del concepto de memoria. ¿Podría referirse y ampliar tal vez la diferenciación que hace con lo que son las memorias, los testimonios, las narrativas y cómo surge a partir de un elemento subjetivo, si no me equivoco? Así es, contrario a la forma en que popularmente se hace una asociación entre memoria e historia, que usualmente se les ve como sinónimos, los estudios históricos en los últimos 15, 20 años han tratado de construir la categoría de memoria o memorias, que básicamente lo que hacen es explicar la subjetividad que se encuentra detrás del recuerdo, detrás de la reconstrucción del pasado por cualquier persona o grupo o institución. En ese sentido, se llega a presentar la idea de que lo que hay detrás de cada elaboración de ese pasado es un interés específico por seleccionar ciertos hechos, por hablar de ciertas personas y por caracterizarlos de cierta manera,
Incluso hay trabajos que llegan a demostrar que se ha fabricado totalmente un acontecimiento histórico, que ese acontecimiento sí ocurrió, pero no ocurrió cuando dice la gente que ocurrió, y no ocurrió de la manera en que una comunidad o un individuo dice que ocurrió. En ese sentido es que entonces la historia trata de hacer análisis de las formas de creación de esas memorias. Ahora, aquí lo importante es que no se construye un análisis sobre esas memorias para decir que son mentiras, sino para tratar de rastrear los intereses que hay detrás de esas creaciones, y a veces tratar de demostrar por qué se seleccionan subjetivamente unas cosas y otras se quedan de lado. Y eso nos dice mucho sobre los individuos, los grupos sociales, las comunidades y los países. Cada vez que se selecciona recordar una cosa y olvidar otra, y además recordarla de una manera específica, se está tratando de construir un discurso de poder sobre lo que podemos decir del pasado, de manera tal que no se pueda cuestionar ese pasado mismo, porque habría solo una manera de recordarlo. Eso ocurre mucho, los estudiantes de secundaria lo podrán ver. Ocurre mucho, por ejemplo, con las historias oficiales del país. En ese sentido, entonces, es que se busca recuperar diferentes significados de esas memorias. Está ligado lógicamente al elemento axiológico, y en el programa anterior que usted amablemente nos atendió, que hablábamos acerca de los nacionalismos, de la invención de esos nacionalismos, pues es la búsqueda de consolidar un discurso hegemónico basado en los valores de ese grupo dominante, y que de alguna u otra forma buscan evidenciar lo que comulga con sus intereses y la forma en que se le puede sacar un rédito en el presente a esa narrativa, a esa construcción que se hace con respecto a personajes y acontecimientos, como usted bien nos lo señala. Viviana Gallardo, ¿quién era Viviana Gallardo? ¿Quién era su familia? Era una joven estudiante, si mal no recuerdo, de sociología. El contexto de ella, desde el intento de humanizar, porque nosotros aquí no estamos pretendiendo ser jueces ni tampoco hacer apologías de ningún tipo, sino simplemente analizar un acontecimiento histórico que ha sido tratado de cierta forma con el fin de identificar intereses, ideologías, ¿por qué no?, de grupos importantes, de grupos de poder en relación a algo que ocurrió hace más de 36 años. Bueno, el único que construyó una visión distinta de Viviana en 1981 fue el escritor Isaac Felipe Azofeifa. Él, en un artículo que publicó en el Semanario Universidad, se apartó de este discurso demonizador que había sobre Viviana y habla de una muchacha jovencita, estudiante universitaria, con muchos deseos de conocimiento, de discusión, de responder preguntas acerca de las desigualdades y la pobreza, criada en una familia con una importante formación educativa. Es Isaac Felipe Azofeifa entonces el primero en construir esta visión sobre Viviana Gallardo. Luego habría que esperar casi 30 años para que aparecieran dos testimonios muy valiosos en ese sentido. Uno fue el de la mamá de Viviana, doña Vilma Camacho, que hace dos cosas muy importantes para reconstruir la visión de Viviana. Una, revela fotos de Viviana, porque, y esto me llamó ella misma la atención, las fotos que se publicaron de Viviana en la prensa eran fotos de ella en cautiverio después de 3-4 días de no dormir, etc. Y entonces la presentaban con el rostro malhumorado, con la mirada a veces perdida, etc. Esas fueron las fotos que se divulgaron de Viviana y las que luego se hicieron públicas. Ella, en cambio, tiene las fotografías de Viviana como una jovencita en su cuarto, estudiando, leyendo libros, con ella en un avión para ir a un paseo familiar,
en su cama, con sus juguetes de niña. Eso es muy importante para visualizar esa otra imagen de Viviana. Pero lo otro es que ella habla de Viviana como ella la conoció. Ella dice que ella no conocía los vínculos de Viviana con el grupo La Familia. Y habla de esta jovencita perspicaz, inteligente, que trataba de abrirse un espacio en la discusión sobre la sociedad costarricense. Y la otra persona, el otro testimonio muy valioso en ese sentido es el del amigo de Viviana de toda la vida, Jacques Sagot, el escritor y pianista, que él realmente, pues valientemente, reconstruye la Viviana que él conoció, una chiquita que conoció comenzando el kinder y que conoció hasta que se graduaron de secundaria, con la que compartió muchos espacios, muchos sueños, con la que compartió el gusto por la música, por la literatura, por la discusión. Es decir, Viviana realmente era una muchacha aventajada, inteligente, con preguntas que la desubicaban, digamos, de un contexto en el que pudo haber estado muy tranquila, sin decir nada, y que la llevaban a tratar de buscar respuestas diferentes a esas preguntas. Y estas preguntas y estas inquietudes las intenta esclarecer y trata de hacerlo participando de un grupo al que le van a adjudicar el nombre de La Familia. Hablemos de La Familia. ¿Qué era La Familia? Que este grupo, a partir de la reconstrucción que usted realiza como historiador, ¿cómo se presenta la familia ante la opinión pública costarricense y cómo estaba integrada? ¿Qué era lo que planteaba este grupo al que esta joven de 18 años, como decíamos, estudiante de sociología, inquieta por la injusticia social, por las situaciones que se planteaban en una sociedad cada vez más desigual, el inicio de lo que vendría a ser la desigualdad en Costa Rica? ¿Cómo era este grupo? ¿Cómo podemos explicarlo? ¿Cómo podemos contarlo a este grupo? Bueno, es un grupo de jóvenes entre 18 y 27, 28 años de edad, que nació primero en el Colegio Napoleón Quesada en Guadalupe, en la secundaria, jovencitos que discutían acerca de lo que pasaba en América Latina y los vínculos con la Revolución Cubana. Algunos de ellos se internaron en la lucha revolucionaria nicaragüense, participaron de la revolución contra Somoza y del triunfo de esa revolución. Otros participaron de la revolución salvadoreña. Algunos de ellos se hicieron más radicales conforme terminaba la década de 1970 y recibieron entrenamiento militar en Cuba. La gran mayoría eran, sin embargo, estudiantes universitarios de carreras de la Facultad de Ciencias Sociales, Sociología, Antropología, Historia, Ciencias Políticas. Jóvenes que se habían orientado hacia el marxismo, que concebían una explicación de lucha de clases de la historia de América Latina, que estaban inspirados por personas como Fidel Castro o el Che Guevara, que era realmente la imagen que dominaba más en ese momento, y que pensaban que Costa Rica debía vincularse con ese ambiente revolucionario internacional que había en toda América Latina, y que la manera de hacerlo en este país era construir una especie de guerrilla urbana que alentara algunos acontecimientos que pusieran en debate la estructura social del país, y que eso alimentara de alguna manera la movilización de cada vez más personas hacia la revolución. Este grupo desarrolló su primer operación en marzo de 1981 al poner una bomba en una calle en Los Yoses, por la que pasó una buseta que llevaba militares estadounidenses. Estalló hiriendo a algunos de ellos. Ese mismo día pusieron una bomba en la embajada de Honduras en San José, y luego también planificaron destruir el busto a John F. Kennedy que se encuentra en el Parque de San Pedro, aunque fallaron en ese intento y muchos de ellos fueron capturados.
A partir de esa captura es que el OIJ ya más o menos tiene claro quiénes son, cómo trabajan, y se encuentra básicamente bajo la pista de estas personas. Entonces son jovencitos que cumplen con ese tipo de características. Ahora que usted menciona el intento de atentado en el Parque Kennedy, nos trae el presente. Este año se coloca una placa por parte de unas personas en el Parque Kennedy, aquí en San Pedro, en donde nombraban ese parque Viviana Gallardo y hablaban de que fue asesinada, que fue un crimen de Estado, que impunemente fue asesinada por el Estado costarricense. Esto nos lleva a un tema que tocábamos anteriormente: los discursos, las narrativas del Cabo Bolaños. A partir de la investigación que usted realiza, a partir de la revisión de las diversas fuentes documentales y testimoniales que usted realiza, ¿podría encontrarse elementos que nos sugieran una especie de conspiración? Y yo sé que antes lo dijimos, no vamos a entrar en el tema de las teorías de la conspiración, pero hay indicios que apunten a que el Cabo Bolaños, por ejemplo, no actuara de forma solitaria, incluso lo que él mismo señala posteriormente. Hablemos de una eventual conspiración para matar a Gallardo. Preguntas que se pueden hacer a partir de ahí. Sí, yo pienso, con la información que tenemos, que hubo una conspiración para matarla, que las órdenes vinieron de otro lugar y que Bolaños fue el instrumento para realizarlas. Eso creo que a través de la documentación que existe y los testimonios que hay, ya no hay manera de negarlo. Y Bolaños mismo se encargó de decirlo, gritarlo por todas partes desde que fue metido a prisión. También con la supuesta carta que él entrega, su esposa le entrega a un periodista de la Prensa Libre en 1982, en la que revela los nombres que según él habrían participado. ¿Nunca surgieron esos nombres? No, la prensa los tachó, no aparecieron allí. Bolaños decía que habían sido autoridades policiales que se habían reunido con él la madrugada del 1 de julio y le habían presionado para asesinar a Viviana. Muchas personas, doctor, unen esta situación, estas declaraciones de Bolaños con la situación del 12 de junio, con ese acercamiento entre la policía y unos jóvenes que actuaron sospechosamente. Bueno, habrá que ver cómo definía 1981 la policía el actuar sospechosamente, y una balacera, un intercambio de tiros que se arma, y luego el interés, las preguntas que surgen: ¿a quién le pudo interesar, por ejemplo, el efecto que se consiguió con el asesinato de Viviana inmediato? La no testificación, o sea, el que no se hiciera un juicio público en donde se pudieran conocer diferentes, y volvemos al asunto de las narrativas, de las construcciones de los hechos que se dieron ese día. Esto resulta interesante. ¿Y qué nos podría decir usted a partir de cómo evoluciona esta conspiración, esta teoría de la conspiración, hasta llegar a, como señala usted, ser algo que prácticamente es difícil cuestionar? Sí, digamos, Bolaños señaló que a él le ofrecieron matar a Viviana y que iba a pasar muy poco tiempo en la cárcel. Aunque no fueron los 3 meses que él dice que le prometieron, realmente él pasó poco tiempo en prisión, porque él es condenado en el 83 y ya se le deja salir de prisión hacia el 87, pasar los días fuera de prisión e ir a dormir a la cárcel. Y en el 91, a pesar de que había sido condenado originalmente a 25 años de prisión, ya el Cabo Bolaños está fuera de prisión y muy pronto además tiene formada otra vez su vida, parece que también como negociante, algo que le cuesta mucho a la gente que a veces sale de prisión, ¿verdad? Claro. Poder hacer. Y a partir de allí él da su última entrevista, luego ya no quiere volver a testificar ni hablar más al respecto, porque realmente él habló él reclamó su situación mientras estuvo en prisión. Una vez que sale de prisión, como que ya se había quitado la mantra por la que lo presionaba a hablar, ¿verdad? Y ya no le interesó más hablar, ¿verdad? Ya no quería
seguir siendo parte de la discusión, porque ya fundamentalmente lo que él pedía, que era que se le sacara de prisión, ya estaba concedido. Pero sí, creo que es evidente que hay una serie de cabos que llevan a pensar que efectivamente Bolaños tenía razón cuando decía que el plan se había fraguado en otro lugar y que él había sido uno de las personas que participó. El otro testimonio es de la policía custodio, que Bolaños dice que ella también estaba enterada de lo que iba a pasar y que el problema es que ella le dio miedo y comenzó a hablar. Pero si leen el testimonio de ella, desde 1981 ella está diciendo que eso es muy raro, que la muerte de Viviana es muy rara y que todo parece que fue planificado. Estaríamos hablando, y es una de las preguntas con la que usted finaliza esta publicación, ¿estaríamos hablando de un crimen de Estado? Bueno, yo traté de revisar la literatura que hay de crímenes de Estado para tratar de ver si jurídicamente lo que le pasó a Viviana calzaba como tal. Y por eso es que yo soy un poco, en ese sentido, en el texto un poco laxo, porque realmente lo que ocurrió no se adapta a las diferentes visiones que hay sobre el crimen de Estado. Lo cierto del caso es que sí hay una responsabilidad directa del Estado costarricense con lo que le pasó a Viviana, porque el Estado, como lo han subrayado varias personas, y como lo señaló usted también en esta entrevista, el Estado no le garantizó la seguridad a Viviana. Y contrario a eso, las autoridades que representaban a ese Estado actuaron poniendo en peligro la vida de esa muchacha, llevándola a la Boca del León, donde estaba amenazada por varios policías de que iba a ser asesinada, algo que ella denunció desde mucho antes a través de su mamá, y que también denunció la madrugada de ese fatal día, el 1 de julio de 1981. Entonces realmente existían la denuncia de la mamá de Viviana misma, existía la posibilidad de que ella fuera agredida en ese lugar, y a la policía, a quienes lo trasladaron, a quienes tomaron las decisiones, no les interesó en lo más mínimo esto. Y en ese sentido es que hay una responsabilidad directa del Estado costarricense con esa muerte. Incluso hubo una querella, un escrito que se presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que esta pasó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que en un lapso relativamente corto pues se pronuncian y hablan de que realmente pues no se puede responsabilizar el Estado costarricense como una situación de violación de derechos humanos, pese a estos testimonios tan desgarradores y tan crueles que plantea a los medios de comunicación la mamá de Viviana Gallardo. Sí, doña Vilma tiene razón también en eso, porque los que se encargaron de responderle a la Corte fueron el organismo de investigación judicial. Es decir, que eran juez y parte en el proceso, y ellos fueron los que respondieron a la comisión y dieron la evidencia que la comisión necesitaba para resolver como resolvió. Para finalizar, doctor, hay diferentes formas en que se construye esta memoria de Viviana Gallardo: el discurso anticomunista, represor, conservador, casi que negacionista de las garantías individuales que asume la prensa, los mismos cuerpos policiales, los ministros, los directores de la fuerza pública, la Cámara de Empresarios muy preocupada y señalando la necesidad de declararle una guerra a muerte a estas personas y a las ideas que profesaban estas personas. Narraciones más humanizantes como la de la mamá de Viviana Gallardo, su amigo Yad Sagot, y usted planteaba una memoria también más cercana a esa militancia, llamémoslo así, en el grupo de la familia, acerca de Viviana Gallardo por uno de los hermanos de las personas que formaron parte del grupo, y realmente llama la atención el aspecto humano, los acontecimientos que se dan, la forma en que la policía maneja, por ejemplo, el funeral de uno de los, en este caso,
del integrante que usted denomina Carlos, que fallece a causa del tiroteo del 12 de junio. ¿Cómo se elabora esta otra memoria también, que es parte de lo que se ha construido? Es una memoria de dolor, de persecución también, que inicia con la muerte de Carlos y del reconocimiento que tiene que hacer su hermano de su cuerpo. También él sometido a una especie de tortura psicológica por parte de el organismo de investigación judicial, ¿verdad? Que lo lleva a ver la cabeza abierta de su hermano, y que lo trata de quebrar en ese momento para que dé nombres, pistas, conecte con alguien. Luego esa memoria tan terrible se conecta con las memorias de prisión, porque esta gente, todos los que fueron inculpados, alrededor de 17 personas, fueron a la prisión entre 3 y 18 años. Alguno de ellos cumplió más años en la cárcel que lo que tuvo el cabo Bolaños. Bolaños acusado de asesinato a mansalva utilizando un arma del Estado, mientras que el otro fue acusado de asociación ilícita, uno de los líderes de la familia. Entonces ves las proporciones de los castigos, la proporción del ensañamiento de la policía con esta gente, y ves una irregularidad muy fuerte. Claro. Entonces, hasta hoy esas han sido memorias de dolor, de no reconocimiento. Yo no menciono nombres porque muchas de estas personas todavía no quieren ser identificadas, porque claro, y respetamos arrastran consigo todavía esa memoria de inculpamiento, ¿verdad? De que se les diga terroristas o se les vincule con una banda terrorista. En un mundo como el de hoy, en el que ese cargo es realmente una piedra muy fuerte de llevar al hombro. Para terminar, ahora sí, hace rato estoy concluyendo. Realmente este tema, primero que todo, el abordaje desde una visión humanista. Viviana Gallardo fue una joven, una mujer estudiante de esta casa de enseñanza, un ser humano al que le violentaron sus derechos y fue vilmente asesinada. Una situación, un contexto político, ideológico, ¿por qué no comunicativo también a través de los grandes medios, en donde se respiraba pues un ambiente de persecución, de histeria. Este tema, el abordaje que hacemos de este tema también nos permite desde los estudios sociales, porque tal vez mucha gente se preguntará, bueno, es que eso no está en los temarios oficiales del Ministerio de Educación, pero yo creo que la idea que siempre hemos perseguido humildemente en este espacio es generar el pensamiento crítico, y uno de los elementos de ese pensamiento crítico son los temas generadores. El tema de Viviana Gallardo, con el respeto que merece su memoria y su familia y sus amigos, y al igual también la familia de las personas que fallecieron en ese contexto, los policías, demás, realmente nos permite hacer una crítica en la sociedad actual al respecto de los discursos que se tejen en los medios de comunicación, en donde, como lo decía usted antes claramente, se sataniza, se persigue, se tacha, se etiqueta diferentes posiciones que no son tan convenientes con una visión de mundo hegemónica, con una visión de mundo dominante, y que a la postre lamentablemente calan en la mentalidad colectiva, en la mentalidad de las personas. Semejanzas y diferencias en el trabajo de la prensa, de las cámaras de industria, de empresarios, con respecto a lo que pasaba en 1981 y lo que pasa en el 2017, y por qué no en una campaña política que está caracterizada por discursos de mano fuerte, de mano dura, de represión, como lo que en ese momento había. Tal vez una valoración final, doctor. Yo pienso que hay una continuidad más que un rompimiento en ese tipo de discurso dominante. La sociedad costarricense es vista en términos conservadores, profundamente anticomunista, como lo dejó clara la propaganda electoral del 2014 también. Años luz que estamos de la Guerra Fría y todavía el electorado de este país puede movilizarse si alguno de los que tienen algún acceso a la silla presidencial en la carrera presidencial es tachado de comunista.
este país está más lleno de continuidad que de que haya tenido algún quiebre en ese tipo de discursos. Sigue siendo un país que se vincula más hacia ese tipo de visión. Y la prensa pues sigue siendo también, la prensa escrita y también mucha de la prensa virtual, muy conservadora también en sus discursos. Tiende a repetir esa visión de país, a pesar de que pueda verse como una prensa muy liberal en términos, por ejemplo, de sexualidades, o a veces incluso de acercamiento al problema del aborto. En la mayoría de los casos es una prensa más bien conservadora que vehiculiza estos discursos políticos con fines específicos, ¿verdad? Es seguir sosteniendo una visión negativa de todo aquello que pudiera significar reforma social, y que es representada por esa misma prensa como un enemigo, como un monstruo, como algo a derrotar e impedir que ocurra en Costa Rica. Discursos como estos pues son necesarios tratar de desmitificar, y para eso la educación en general y los estudios sociales en particular tienen una gran responsabilidad: dotarnos de las herramientas de análisis, de los criterios suficientes para poder discernir y tomar decisiones de forma autónoma, de manera informada, para tratar de contrarrestar estas imposiciones. Doctor David Díaz Arias, director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica, autor de este avance de investigación, El crimen de Viviana Gallardo, muchísimas gracias por atendernos en Huellas y colaborar con este proceso de difusión. Muchas gracias a ustedes nuevamente por esta invitación, por permitir la difusión de este texto entre la comunidad de profesores de estudios sociales y de estudiantes de secundaria, y muchas gracias por el impulso que le dan a este tipo de difusión de la investigación. Hola a todos, estamos en Huellas, trabajando con mi papá, estudios sociales. El crimen de Viviana Gallardo no deja indiferente a nadie. La forma en que los medios de comunicación de aquel entonces y los de hoy en día presentan y presentaron a esta joven frente a la opinión pública nos permite comprender el nivel de manipulación y tergiversación que un acontecimiento histórico puede alcanzar. Nosotros, desde el absoluto respeto, hemos intentado analizar a partir de estas memorias un contexto histórico caracterizado por el miedo, la paranoia y la sinrazón. Intentamos escudriñar el rol de estos medios y de otros interlocutores que se arrojaron en su momento el derecho de construir, o más bien de construir, la imagen de una persona, de una joven, y cómo a partir de la historia crítica se puede humanizar y comprender las circunstancias políticas, sociales, económicas, culturales en que se desarrollaron estos lamentables sucesos. Este programa está dedicado a la memoria de una joven vilmente asesinada y de todas aquellas personas que perdieron sus vidas en este contexto. De nuestra parte, queremos agradecer al doctor David Díaz Arias, director del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Costa Rica, por su valiosa colaboración con este programa, y desde luego a todos ustedes por la amabilidad de escucharnos y apoyarnos a lo largo de estos 4 años. Hacemos esto porque nos apasionan los estudios sociales y soñamos con unos estudios sociales que despierten el pensamiento crítico en una sociedad costarricense que tanto lo necesita, hoy más que nunca. A todos ustedes queremos desearles unas felices fiestas y esperamos regresar pronto con más debates y entrevistas. Colaboraron con sus voces Eric Herrera, José Pablo Ramírez, Santiago y José Ángel Ramos, y desde mi querido San Ramón, Carito Elizondo. Su amigo y compañero Jaime Ramos los invita a seguir dejando huellas, los estudios sociales con pensamiento crítico. Hasta pronto.